Gracia, misericordia y verdad sea sobre sus vidas, amados hermanos. Doy muchas gracias a Dios y al pastor Pierre por permitirme en este día estar en medio de ustedes como iglesia local y permitirme meditar un poco en las maravillas del consejo eterno de nuestro amado Dios y Salvador. Así que es para mí motivo de mucha alegría el poder acompañarles por lo menos por este medio. Y quisiera guiarles hasta un texto bíblico en el que vamos a estar meditando en este día. Ese texto se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14, que dice de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Permítame repetirlo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a orar. Amado Padre, siempre es motivo de gozo el dirigirnos a ti en oración y saber que tu palabra está allí como manjar fresco para nosotros cada vez que podamos acudir a tu presencia y que deseemos, Señor, más de tu luz y más de tu verdad. Hoy te queremos pedir, oh bendito Dios, solo por los méritos de Cristo, que nos guíes una vez más a través de la meditación de tu palabra. Que sea, Señor, tu santo consejo el que se exprese en este día y que podamos también, Señor, ser consolados, animados, exhortados por él. A ti sea toda la gloria, Señor, entendiendo que solo tu palabra es necesaria para nuestro caminar en este mundo. Gracias te damos, oh Señor, pidiendo tu asistencia, la de tu Santo Espíritu, para la exposición de tu palabra y para los que escucharán este mensaje. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, las expresiones de la gracia salvadora de Dios son gigantescas. En realidad somos bendecidos, podemos decir que ampliamente bendecidos por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por todos nosotros. La obra redentora de nuestro Señor en realidad tiene repercusiones que todavía no alcanzamos a comprender, y creo que no alcanzará todavía ni este lado ni la gloria eterna para poder terminar de entender lo grande que ha sido el Señor para salvarnos. Ahora debemos unirnos a las palabras del salmista en el Salmo 40, versículo 5, cuando dice: has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, todas estas bendiciones que el Señor ha dispuesto para nosotros a causa de su obra gloriosa, de todas ellas pudiéramos hablar en esta exposición. Y es por eso que los escritores bíblicos le asignan el nombre riquezas de su gracia. No solo hablan de la gracia de Dios, sino de la riqueza, ya que todo cuanto emana de esa gracia nos es provechoso. Y esto en una forma rica y una forma abundante. Hay todo un tesoro en lo que Dios nos da y no terminaremos de maravillarnos nunca. Nuestra mente nunca alcanzará a reconocer el peso de lo que gozamos en Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bien, en medio del universo de regalos, de dones, de la gracia que se derrama sobre nosotros, quisiera invitarles a que reflexionemos en uno en particular. Y se trata de nuestra relación con Dios. Hablar de la gran bendición, el rico privilegio que tenemos al tener relación con Dios. Nuestra mente va a ser dirigida entonces a que meditemos un poco en el concepto en el que estamos muy acostumbrados a vivir, pero que algunas veces nos alejamos de lo que en realidad significa. En la práctica,
muchas veces nos alejamos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero y me refiero a la comunión. Vamos a hablar entonces de la comunión en lo que me gustaría poner a manera de título: la comunión íntima. Nuestra relación con Dios será en definitiva el privilegio más importante al cual debemos dirigir nuestras mentes en esta exposición. Quiero que hablemos un poco acerca de la comunión, guiado por el salmo que acabamos de presentar, pero permítame presentar también lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 1, versículo 9. Pablo dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Estas palabras del apóstol Pablo, en el contexto que él señala, es precisamente cómo hemos recibido innumerables bendiciones y todas ellas asociadas a Cristo. Gozamos de todas las bendiciones por nuestra relación con Él. El contexto dice lo siguiente en el versículo 4, primero a los Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Luego dirá el apóstol Pablo en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Así que no debemos ver la comunión, que es la de la que vamos a hablar en esta exposición, no debemos verla como algo que ha sido construido por nosotros, algo que hemos logrado o que es el resultado de la circunstancia que nosotros vivimos como pueblo o de la iglesia en la que hoy nos encontramos. No pudiéramos nosotros pensar que la obra de Cristo simplemente redunda en borrar nuestra enemistad con el Padre. La comunión es un regalo, es un don. Es aquella perla que brilla intensamente dentro de todos los tesoros de la gracia que se nos da, que se nos otorga. Ahora, para un mayor provecho de esta exposición, me gustaría estar dividiendo este sermón en 3 partes. Y quisiera presentar primero el bosquejo. Quisiera hablarles primero de cómo trataremos de establecer una definición de lo que es la comunión. Número 2, me gustaría analizar también de quiénes gozan de la comunión. Y número 3, pudiéramos hablar de los beneficios que trae consigo la comunión. De tal manera que serán estos nuestros 3 puntos que agotaremos, si Dios lo permite así, en esta exposición. ¿Qué es la comunión? ¿Quiénes gozan de la comunión? ¿Y qué beneficios trae a nuestra vida? Así que el Señor nos ayude. Y creo que es mucho más provechoso formular los puntos a través de preguntas. ¿Qué es la comunión? Que sería nuestro primer encabezado. En hebreo, la palabra que se emplea, y hablo de hebreo porque estamos leyendo el Salmo, habla de la palabra sob, que traduce comunión. También traduce amistad, compañerismo, cercanía. Esta expresión aparece solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Y nuestro texto base es uno de ellos, el texto que leímos hace un momento, Salmo 25, versículo 14. La comunión, allí la palabra es sob, íntima de Jehová, es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. El otro texto bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento para hablar de comunión es Proverbios capítulo 3, versículo 32. Dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, el término se amplía. Ya no hay solo 2 expresiones de comunión, sino que en el griego hay innumerables textos que nos hablan de comunión. En esa palabra tan conocida por todos nosotros, griega, que es la expresión koinonía. Koinonía traduce comunión. Claro, también traduce amistad, compañerismo, cercanía, y de una manera especial traduce compartir. De allí que la koinonía habla acerca del compartir algo que nosotros tenemos. Agrupando cada uno de estos conceptos, quisiera formular una definición de lo que es la comunión.
Y sería la siguiente: la comunión es la disposición de Dios en acercarse al hombre con ánimo de otorgar su favor al permitirle que éste le conozca. La comunión es la disposición de Dios en acercarse al hombre con ánimo de otorgarle su favor al permitirle que éste le conozca. Y es necesario insistir que la koinonía o la comunión no parte de nosotros. No se encuentra en nosotros el génesis de esta comunión, ni el desarrollo de ella misma. Cuando hablamos entonces de la comunión, debemos partir del corazón bondadoso de Dios. Si estamos en comunión con Él, es porque Él así lo quiso, no porque nosotros construimos lo necesario para dicha relación. Como decía Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. De tal manera que no somos nosotros los que entramos en comunión con Dios, sino que Él nos llama a hacer tal cosa. Se trata entonces de la maravillosa cercanía, de la maravillosa amistad, del compañerismo que Dios ha decidido tener con los pecadores para revelarles un poco de lo que Él es y así permitirnos en nuestro corazón por lo menos apreciar un poco de lo vasto de su majestad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Note que este texto nos habla de comunión entre nosotros. Y para Juan, la comunión o la koinonía entre los hermanos, o la koinonía en su aspecto eclesiástico, debe su base vivencial no a ellos mismos, no al creyente, no a la iglesia, sino a su aspecto teológico o a Dios. Juan hace referencia a que el hecho de que la iglesia y los hermanos tengan koinonía es porque ellos han sido llamados a tener koinonía con Dios. Yo creo que la principal razón por la que a algunos hermanos no les gusta estar en comunión o koinonía con los demás creyentes es porque han visto la koinonía solo en esa línea vivencial, en ese aspecto práctico en el que nos movemos. Por eso para algunos koinonía pareciera ser opcional, porque hablan solo desde el plano vivencial, mi relación con mi hermano. Pero cuando se entiende la koinonía y su base no como una expresión vivencial, sino como una realidad teológica, Dios tiene relación con nosotros y esto nos obliga a tener relación con nuestros hermanos. Así que aquella koinonía que viene de Dios es el fundamento para nuestra koinonía como pueblo. Note que Juan es muy claro en enseñar esta base. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para Juan, la comunión con Dios deriva siempre o da como resultado una comunión los unos con los otros. Por lo tanto, aquel que se niega a tener comunión con los hermanos solo podría, a través de esa acción, estar dejando en duda su comunión con Dios, ya que la una va a llevar necesariamente a la otra. Estos dos aspectos de la koinonía, quiere decir su base teológica y su base vivencial, son visibles en la Escritura. Y de hecho encontramos algunos pasajes que muestran a los dos juntos, a la koinonía en su base vivencial y en su base teológica. Creo que un buen ejemplo es la instrucción de Pablo acerca de la cena del Señor. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17 dice Pablo: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
siendo uno solo el pan y nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Note entonces que Pablo está diciendo que la razón por la cual nosotros estamos unidos es porque se nos ha dado una misma sangre, se nos ha dado un mismo cuerpo, el pan y el vino que representan el sacrificio de Cristo. Y aquí, precisamente en la cena del Señor, es donde vemos la coinonía brillar en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque el Padre se dispone a entrar en comunión con su iglesia a través de lo que Él ha dado para tener relación con ella, que es a Cristo, a su Hijo. Cuando tenemos en nuestra mano los elementos, el pan y el vino, tenemos lo que simboliza nueva comunión con Dios. Ahora, pero la instrucción de Pablo es que nos esperemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esta comunión con Dios debe nutrir nuestra comunión con los hermanos. Es la razón entonces del sacrificio de Cristo y la razón por la que debemos nosotros atesorar el momento en que celebramos la cena, porque hay una perfecta manifestación de la comunión en estas dos vías, en su aspecto teológico y en su aspecto vivencial. Es por esto que la iglesia primitiva le llamaba a la cena del Señor la comunión. Participar de la comunión significaba estar presente al momento en el que se partía el pan y el vino y hacerlo junto a mis hermanos. Y es la razón también por la que la iglesia primitiva, cuando un creyente se mostraba impenitente, cuando un creyente no escuchaba a la iglesia en la invitación que le hacía a abandonar su pecado, se le retiraba del beneficio de la comunión, y a eso se le conoce como excomunión, que no pertenece o que no hace parte de los beneficios de estar reunidos, entendiendo la comunión que tiene Dios con nosotros a través de su Hijo. Así que en este punto, mis hermanos, la comunión es la disposición de Dios en acercarse al hombre con ánimo de otorgar su favor al permitirle que nosotros le conozcamos. Y esta es también la base de la coinonía entre nosotros como creyentes, el hecho de que Dios se ha acercado a nosotros. Bien, entonces en este primer punto, lo que vimos fue la primera pregunta: ¿qué es comunión? Y establecíamos entonces desde el texto lo que la comunión significa y lo que debe significar para nosotros, tanto en su base teológica como en su base vivencial. Pasemos entonces a nuestro segundo punto, que también es una segunda pregunta: ¿quiénes gozan de esta comunión? Y yo creo que todos nosotros pudiéramos contestar rápidamente: solo los creyentes. La comunión es solo para los cristianos. Pero yo quiero que dividamos esta respuesta en dos partes. Quisiera hablar de los que no gozan de esa comunión y de los que sí gozan de ella, como para traer o para de alguna manera describir mejor lo que queremos decir con esta pregunta y la formulación de la respuesta. Hablemos entonces de los que no gozan de ella. Es muy claro el texto de Pablo cuando le habla a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, qué coinonía, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La respuesta a todas estas preguntas que hace Pablo es ninguna. No hay ninguna comunión. Aquellos que permanecen en tinieblas no pueden tener relación con la luz. Aquellos que permanecen en la injusticia no podrían tener comunión con el justo. Aquellos que por naturaleza siguen contrarios a Dios no pueden tener una comunión con aquel que es verdad misma. Solo si por el Evangelio somos llamados, solo si por el Evangelio somos transformados y la gracia brilla en nuestros corazones, entonces solo allí será posible tener una comunión con Dios. Ahora debemos aquí afirmar algo: esta comunión es por Cristo, como ya lo señalamos hace un momento. Estaremos en comunión con Dios por los méritos de Cristo y cómo estos se aplican a nuestra vida. Fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, dice Pablo
1 Corintios 1:9. Así que no tener al unigénito es no tener al Padre. No estar en comunión con Cristo es no estar en comunión con Dios eterno. No estar unido al Cordero significa que solo pesa sobre nosotros la deuda eterna, interminable de enemistad con Dios. Así que se requiere tener comunión con Cristo para poder tener comunión con el Padre. Porque Jehová, dice, abomina al perverso, dice el texto, mas su comunión íntima es con los justos. Esta comunión entonces de la que está hablando tiene un grupo en particular y no es con los perversos. Dice que él abomina a los perversos. La comunión entonces no es con el incrédulo. Ellos no son pueblo de Dios. Ellos no pueden ser llamados hijos de Dios. La comunión es con la iglesia. Ahora permítame precisar algo que pudiéramos pasar por alto en los dos textos que tenemos como base, tanto el de Proverbios como el de los Salmos. Hay una cláusula que aparece allí en el texto que debemos revisar, una cláusula indicativa, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, el Salmo 25:14, a ellos hará conocer su pacto. Entonces este pasaje junto con el de Proverbios no solamente nos está hablando de comunión, sino de comunión íntima. Así que a la expresión sot, la expresión que ya hablamos que significa comunión, usted debe agregarle el término anankaios, que traduce más que una relación formal, más que una relación cordial, más que un compañerismo. Por lo tanto, pudiéramos hablar de que algunos creyentes tienen comunión con Dios. Sí, todos los creyentes tienen comunión con Dios. Por causa de Cristo, todos estamos unidos a Él y podemos presentarnos delante del Padre. Pero cuando hablamos del anankaios o la comunión íntima, esa cláusula, debemos ser claros en señalar que no todos los creyentes tienen comunión íntima con Dios. Es en este sentido en el que pudiéramos decir entonces que aun cuando todos los creyentes gozan de la comunión con Dios, no todos los creyentes gozan de una comunión íntima con Él. No todos viven en intimidad, y yo creo, mi hermano, que tú puedes estar de acuerdo con esto aún si revisas tu propia vida. No en todos los momentos de tu peregrinar cristiano has estado en comunión íntima con Dios. Aunque nunca vas a salir de la comunión, porque esta se debe al sacrificio de Cristo que Él hizo por ti. Solo por su obra haces parte del pueblo de Dios y esta comunión es inquebrantable. Pero cuán difícil es mantener una comunión íntima con Dios. Yo creo que podemos citar algún ejemplo. Y creo que uno bueno sería el del pueblo de Israel y Moisés. Podemos nosotros claramente, por lo que vemos en el Antiguo Testamento, señalar que Dios escogió al pueblo de Israel entre todas las naciones para tener una coinonía con Él. Era un pueblo que se acercó y que Dios lo acercó a Él, le reveló su verdad, le reveló su palabra, le enseñó acerca de cómo podría adorarle. Así que todos en Israel, todo Israel como nación, tenía coinonía con Dios. Pero de toda Israel y de todos los que estaban allí, no se dice lo que se dice de Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Creo que es necesario insistir en este punto. Todo Israel tenía comunión con Dios, pero Moisés hablaba con Dios como si fuese cara a cara, como un compañero. Había una comunión especial por parte de Moisés que no la tenía ninguno en el pueblo. Aun cuando cada uno de nosotros se nos ha hecho pueblo del Señor, tenemos comunión con Él, por Cristo se nos ha acercado, ya no somos más enemigos, somos pueblo del Señor. Somos su cuerpo, estamos unidos a Él, pero al hablar de intimidad con Dios, mi hermano,
No debemos pensar que la gran masa de la iglesia está en intimidad con Dios. No hay muchos que viven en una devoción absoluta a su Señor. El pecado que todavía está en nosotros nos ha llevado a pensar y a considerar, y lo que es peor, a contentarnos con simplemente no ser enemigos de Dios. Con quedarnos con esta realidad, ya estoy en comunión con Dios por los méritos de Cristo, creo que eso debe bastar. Y movernos solo en el ámbito de la comunión, mas nunca llegar a la intimidad, o pocas veces acercarnos en intimidad a Dios. Ese mismo pecado susurra nuestro corazón: siéntete conforme con simplemente no ser enemigo de Dios. Al final irás al cielo, pero alejarnos de la intimidad con Dios. Nos susurra todo el tiempo: somos salvos. Mantente contento con eso. El camino de la piedad es un camino difícil. No todos están llamados a recorrerlo ni a estar en él. Fíjese algo, en el Evangelio de Mateo encontramos un momento en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo que pudiera traer, y de hecho ha traído mucha confusión cuando se lee en una forma muy parca. Permítame ir hasta allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a los que les decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi madre, de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El propósito de esta respuesta del Señor, medite un poco, mi hermano, ¿por qué el Señor contestó de esta manera? Podemos claramente afirmar que Cristo no tenía la intención de menospreciar a sus familiares. Así que si el sentido no era negativo, el sentido debe ser positivo. Él quería exaltar la intimidad de aquellos que le acompañaban, hasta el punto que él dice que aquellos que hacen la voluntad del Padre son considerados por él como su madre, como sus hermanos. Por lo tanto, lo que está diciendo el Señor es que todo aquel que quiera guardar la voluntad del Padre y estar dispuesto a vivir para Él, renunciando a cualquier cosa de este mundo, renunciando a cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer, entraría en una intimidad con Cristo hasta el grado que encaja en lo que Cristo está describiendo. Estos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre. No debemos, amada iglesia, solo conformarnos con el hecho de que en nosotros ya obró la restauración, de que en nosotros hubo una regeneración y que esto basta para estar cerca del Señor. Tenemos la entrada al cielo. Debemos procurar intimidad. ¿Por qué mantenernos distantes de la presencia del Señor, gozando de su gracia cuando podemos estar cada vez más cerca? Ahora existen muchos enemigos de la intimidad, esa intimidad que debemos tener con el Señor, de la coinonía íntima con Él, que nos conviene estar alerta. Y yo quisiera simplemente reconocer algunos enemigos de esta intimidad para traerlo a manera práctica, mi hermano, y quisiera advertirte entonces de que debes estar al tanto de estos enemigos que van a atacar tu vida, para que estés contento con simplemente tener coinonía con Dios, pero no entrar en una comunión íntima. Y en definitiva, el primero se trata de el pecado frecuente. Y cuando hablo de pecado frecuente no me refiero a esa tentación que puede venir de manera súbita sobre tu vida y que depende mucho del estado espiritual en el que te encuentres. Hablo del pecado que es muy frecuente en tu vida. No habrá intimidad con Dios mientras sigas consintiendo ese pecado.
que tú sabes que está allí, que es frecuente en tu vida, pero que no lo has mortificado, que no has hecho nada para reducir, digamos, el impacto que este pecado tiene sobre ti y la adicción que tiene este pecado sobre ti. Hablar de comunión íntima es hablar de renuncia constante a los pecados frecuentes. Otro enemigo que pudiera para nosotros llegar y permitirnos mantenernos distantes, en comunión pero no intimidad con Dios, es la lejanía de los medios de gracia. Recordemos que Dios ha dado a la iglesia un sinnúmero de medios para que ella crezca en santidad. Hablo entonces de la oración, la lectura de la Biblia, la meditación, el congregarte. Si no haces uso de los medios de gracia, no vas a experimentar comunión íntima con Dios. Lo que quiero decir, mi hermano, es que en la soledad no habrá intimidad con Dios, aunque algunos consideren que es así. La comunión se llega a través de la relación con los hermanos en el ejercicio o el uso de los medios de gracia. Creo que el tercer enemigo del que pudiéramos hablar son los afanes de este mundo. No habrá intimidad con Dios mientras estés tan apegado a este mundo, a lo que Él ofrece, al aquí y a la ahora, al pensar siempre en que lo más importante es ganar dinero, tener posesiones, acumular y vivir bajo la corriente de este mundo o corriendo tras lo que el mundo ofrece. Nunca habrá comunión íntima con Dios si vives desenfrenado tras lo que el mundo te está dando. Bien, hasta ahora hemos visto entonces lo que es la comunión. Hemos aclarado que hay una comunión especial que es la comunión íntima. Hemos descrito quiénes pueden tener comunión con Dios, que son todos los creyentes. Y hemos hablado también de cómo algunos tienen una comunión mayor que podemos llamar comunión íntima. Ahora, terminemos hablando entonces con quiénes, o más bien, qué beneficios trae la comunión, que es nuestro tercer punto. ¿Qué beneficios trae consigo la comunión íntima con Dios? Y aquí, permítame hablar solo de comunión íntima con Dios, porque los beneficios de la comunión con Dios, cada uno de nosotros los gozamos, porque recuerde, estamos en comunión con el Padre por los méritos de Cristo, y los beneficios de esta comunión todos nosotros los conocemos, pues la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia, la futura glorificación. Pero cuando hablamos de la comunión íntima, ¿qué beneficios trae a la vida de un creyente? Lo que quiero decir, mi hermano, es ¿en qué te beneficia a ti el esmerarte con toda tu fuerza, con todo tu corazón por ser más que un mero creyente, sino de verdad tener una vida llena de pasión por el Señor y por su palabra, comunión íntima? ¿Qué beneficios va a traer a tu vida? Volvamos a nuestro texto, el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y sabe que es importante resaltar en este versículo que hay una doble dirección en cuanto a intimidad. Aquí dice la comunión íntima de Jehová. Por lo tanto, debemos buscarle a Él y vamos a encontrar algo que Dios siempre procurará y va a querer y entrará en intimidad con todo aquel que quiera tener intimidad con Él. Lo que quiero decir es que todo aquel que procura buscar a Dios en intimidad siempre lo encontrará. No habrá nunca una puerta cerrada para un creyente que desee crecer en mayor intimidad con Dios. El autor de Hebreo lo dice de esta manera: Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Ahora, ¿cree usted que el galardón que Dios va a dar a los que le buscan son dinero o es prosperidad? No, es más intimidad con Él. A eso se refiere el texto. Todo aquel que le busca debe saber que le halla. Él es galardonador de los que le buscan, le hallan a Él. Buscar a Dios en intimidad siempre dará como resultado que Dios viene en intimidad a nosotros. Mi hermano, esto debería estimularte a querer más del Señor,
porque ninguno de nosotros podrá levantarse y decir, ya fue suficiente, ya tuve mucho de Él, ya hay demasiada intimidad con Dios. En realidad nunca alcanzará la eternidad para que nosotros nos llenemos plenamente del Señor. El pasaje exalta como en la comunión íntima con el Señor se nos beneficia a nosotros con mayor luz. Dice, a ellos hará conocer su pacto. Más allá, mis hermanos, de los beneficios que pudiéramos nosotros tener por el simple hecho de acercarnos en intimidad con Dios, piensa en este gran beneficio. En la medida que estés más cerca del Señor, tendrás mayor luz para conocer su verdad. A nosotros nos encanta mirar hacia el pasado y admiramos a nuestros hermanos, a los puritanos del siglo XVII, a los grandes teólogos del siglo XIX, del siglo XX. Admiramos a muchos héroes de la fe y quisiéramos en realidad ser como ellos. Cuando leemos sus libros o escuchamos sus sermones, apreciamos la manera tan aguda en que ellos pueden identificar la voluntad de Dios a través de los pasajes. Y decimos, mira cómo este hermano hace esto, qué capacidad tiene para explicar o para entender esto y aquello. Pero nosotros siempre debemos saber que detrás de esa luz que se está manifestando, lo que ellos dejan ver, que entienden del pasaje, hay una vida de intimidad con Dios. Deberíamos entonces anhelar más la intimidad de esos hermanos, aquellos que vivían todo el tiempo escuchando la palabra, entendiendo la palabra, bebiendo de la palabra, meditando en la palabra. En todo momento estaban sumergidos en la sola escritura y cuando ellos hablaban, claro, salía de ellos lo que era normal y abundaba en su corazón. Pero no se trata de tener mentes brillantes, de ser superdotados en habilidades. Mis hermanos, no debe ser el llamado que nosotros hacemos. El llamado que debemos hacer una y otra vez a tener intimidad con Dios. Una y otra vez, entre más intimidad tengamos con el Señor, mayor luz. Él nos hará conocer su pacto. ¿Podemos decir nosotros eso hoy? ¿Podemos hablar de esta manera acerca de nuestra comunión con Dios? ¿Será que nos estamos moviendo solamente en el plano de comunión con Cristo, comunión con el Padre por los méritos de Cristo, pero no hay intimidad, iglesia, con Dios? ¿No hay de verdad aquella devoción absoluta al Padre, a su palabra, a lo que Él nos da? Debe ser ese el llamado, que para nosotros sea una necesidad. Como lo dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz, dice el Salmo 55, versículo 17. Amada iglesia, por Cristo estamos en comunión con el Padre. Pero ahora, en dicha comunión, se nos exhorta, se nos llama a tener mayor intimidad. Que sea Él ayudándonos a todos nosotros, porque entre los mortales, entre nosotros, no hay ninguno que pueda decir que ya ha logrado tener una intimidad total con Él.